Comenzamos con el bibliográfico del día de la fecha. El bibliográfico habla de la exposición a la radiación en procedimientos de intervencionismo pediátricos. Quienes lo vamos a presentar somos Sabrina Pintos, residente de tercer año del hospital, eh, Agustina Ortiz, becaria de primer año de oncología, y quien les habla, Joaquín Camacho, residente de cuarto año del hospital también, y quien va a coordinar el Ateneo del día de la fecha es la doctora Uda Quiola, médica de planta del servicio. Comenzamos con un caso clínico disparador. Es un paciente de 14 años de edad con una malformación vascular arteriovenosa en dorso desde el nacimiento, en seguimiento por clínica de anomalías vasculares. Al examen físico presenta una lesión blanda con algún componente capilar y aumento de la temperatura y pulsátil, que requirió múltiples intervenciones en angiografía para disminuir el tamaño de la lesión. Acá podemos ver la lesión inicial en 2019, luego de 4 embolizaciones entre 2019 y 2022, y a la derecha la foto actual de examen físico luego de las embolizaciones. Es para remarcar simplemente la cantidad de embolizaciones que requirió. También podríamos poner, bueno, actualmente el paciente presenta mejoría de la lesión en el dorso y todavía tiene pendientes nuevas embolizaciones para continuar con el tratamiento. Digamos, con este caso disparador únicamente queremos remarcarle la cantidad de radiación que deben recibir en algunas ocasiones pacientes. Otros ejemplos podrían ser pacientes crónicos con requerimiento de múltiples catéteres y demás. Comenzamos con el artículo complementario. Bueno, el artículo complementario es uno que se publicó en el año 2020 en una revista de cardiología intervencionista y que habla de la dosis de radiación que reciben pacientes que realizan una intervención guiada por fluoroscopía, y es una actualización de algunos conceptos que vamos a ir viendo a continuación. Para empezar, los autores lo que marcan es que si bien las intervenciones guiadas por fluoroscopía han traído varios beneficios desde su advenimiento, como por ejemplo la reducción del tiempo en los procedimientos quirúrgicos, la disminución del tiempo de internación, incluso el aumento de los procedimientos que se pueden hacer de manera ambulatoria, y también la disminución del tiempo de recuperación postoperatoria, y con ello la mejoría en algunas complicaciones que se veían, como por ejemplo el dolor. El aumento de estos procedimientos también viene acompañado de un aumento de la radiación que reciben tanto los pacientes como las personas de salud. Estos riesgos pueden generar alguna reacción tisular o alguna complicación orgánica, y por eso es importante conocer cuáles son los métodos de protección frente a la radiación, cuáles son algunas de las complicaciones más comunes que se van a producir si estos no se llevan a cabo, y cuáles son las dosis recomendadas por la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Cirugía Intervencionista sobre todo, y que han sido distribuidas de manera internacional. Entonces, para esto plantean tres objetivos. Uno de ellos es revisar los descriptores de dosis más importantes en las intervenciones guiadas por fluoroscopía, discutir el concepto de la dosis de radiación significativa y cuál sería su aplicación, y también proporcionar algunos valores de exposición típicos, en los que nosotros nos vamos a hacer hincapié mucho en los valores, ya que esto se pueden guiar por tablas y según el aparato que se utilice para los procedimientos, pero sí lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar qué dosis de radiación le estamos dando a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Entonces, para iniciar, mencionan los descriptores de dosis, en donde hacen referencia a que cada instrumental que genera radiación debería, por ley, identificarse con la dosis que genera durante un procedimiento quirúrgico y la dosis acumulable ambiental, es decir, qué porcentaje de radiación posterior al disparo o posterior al procedimiento queda aún en el lugar donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica. Esto de alguna manera nos podría hacer deducir, según algunos cálculos que también están aceptados de manera internacional, la dosis de radiación que va a recibir el paciente, y de ahí deriva el significado de dosis de radiación significativa. ¿Por qué es importante? Porque marca el porcentaje de radiación a partir del cual tanto el paciente como el personal de salud va a tener un riesgo aumentado de presentar alguna complicación. Y eso significaría que, si bien el procedimiento fue corto y las complicaciones a largo plazo de la intervención quirúrgica en sí son mejores, deberíamos tener un seguimiento del paciente a largo plazo para conocer si presenta alguna complicación relacionada con la radiación y no con la intervención quirúrgica en sí.
Después de esto entonces hace referencia a los niveles de referencia de diagnóstico, y estos son algunos valores que ya tienen larga data, desde 1978, están aceptados, como les dije, por la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, y que tienen que ver con el cálculo del percentil 75 de la mediana de radiación. Esto se hace en todos los procedimientos y teniendo en cuenta cada equipamiento a la hora de trabajar, y lo que buscan es garantizar una dosis determinada, es decir, yo cuando planteo un procedimiento que le voy a realizar a un paciente, por ejemplo, un control radioscópico de la colocación de un catéter, yo sé qué radiación le estoy dando en ese momento y eso me sirve a mí para identificar en qué momento me estoy pasando por encima del nivel máximo de exposición para ese procedimiento. Esto va acompañado del nivel típico de exposición. Como les decía, esto se calcula según el tipo de equipo, el tiempo de exposición que va a tener el paciente o la cantidad de procedimientos que recibe en un determinado tiempo, pero lo más importante es saber que esa dosis de radiación no va a ser la misma y va a depender sobre todo de la edad del paciente, el peso que tenga el paciente, el tipo de procedimiento que estemos por realizar, el tipo de equipo que utilicemos y qué grado de complejidad tiene. O sea que cuando nosotros hablamos de dosis de radiación aplicada a un paciente en cada intervención, tenemos que ser flexibles y optimizar todos los datos obtenidos según el contexto clínico de nuestro caso, y de esa manera podríamos conocer con exactitud cuál es el riesgo que tendría el paciente después de realizado el procedimiento. Entonces, después de estos conceptos importantes, los autores concluyen que si bien las intervenciones guiadas por fluoroscopía benefician a los pacientes, tanto a fines diagnósticos y terapéuticos porque se vuelven mínimamente invasivos y mucho más seguros, han aumentado la cantidad de radiación recibida, tanto ellos como el personal de salud que aplica estos procedimientos. Y por eso remarca nuevamente la importancia de conocer cuáles son los métodos de protección de radiación, cuáles son las complicaciones más importantes que se pueden producir y cuáles serían las dosis recomendadas en cada intervención. Bien, continuando con el artículo principal, este se publicó en el Cardiovascular Interventional Radiology en el 2021 y habla de la exposición a la radiación en procedimientos de intervencionismo pediátrico. El artículo se escribe en el contexto de que en el último tiempo los procedimientos guiados por fluoroscopía han incrementado significativamente como consecuencia de equipos de radiación más sofisticados, el desarrollo de técnicas de intervencionismo nuevos y catéteres incluso también más modernos, flexibles y pequeños. Esto ha despertado, digamos, una preocupación en cuanto a la exposición a radiaciones ionizantes y ha impulsado diferentes tipos de campañas para reducir las radiaciones ionizantes en pediatría, como las que pueden ver debajo de Image Gently o Have a Heart, que es una campaña para pacientes con cardiopatías congénitas en los que se realizan varios estudios con requerimiento de rayos. El objetivo del estudio fue remarcar la creciente exposición a la radiación en la población pediátrica, revisar la dosis de radiación y los riesgos inherentes a estos procedimientos, y ofrecer técnicas para reducir la dosis de radiación en los procedimientos que requieran de ellos. Refuerza, digamos, la importancia del artículo de la protección radiológica debido al riesgo de cáncer inducido por radiación, sosteniendo que este riesgo es mayor en pacientes pediátricos que en adultos en una relación 10:1, y como pueden ver el gráfico debajo, que muestra, digamos, el riesgo de contraer cáncer inducido por radiación, según edad y según sexo, van a haber mayor radiosensibilidad en los pacientes más jóvenes, y esto sostiene el artículo que es debido a que los pacientes más jóvenes presentan mayor cantidad de células de división rápida y mayor expectativa de vida para expresar el cáncer. Además, como pueden ver también en el gráfico, el sexo femenino tiene mayor riesgo incluso que los varones, debido, se cree, a la radiosensibilidad de las mamas. Además habla también de los efectos estocásticos y los determinísticos. Estos, digamos, repasando un poco, los efectos estocásticos son aquellos que su aparición no requiere superar un umbral de dosis, sino que aunque haya más chance a mayor exposición de la aparición de estos efectos, la severidad es independiente de la dosis recibida. Y los efectos determinísticos
que únicamente ocurren sobre un umbral de dosis específica y que la gravedad puede ir aumentando proporcionalmente a la dosis recibida una vez superado ese umbral. Además, habla también de la exposición acumulativa a la radiación, y esto se puede ver muchas veces en pacientes crónicos, como síndrome de intestino corto, pacientes con cardiopatías congénitas, en los que necesitan varios procedimientos guiados por fluoroscopía para colocación de catéteres, por ejemplo, o angiografías y demás. Y menciona el estudio que procedimientos guiados por fluoroscopía parecen estar asociados con la mayor carga de radiación. Con respecto a la dosis de radiación y los riesgos, se realizó una búsqueda de la dosis de radiación utilizada en procedimientos tanto de radiología intervencionista como de cardiología pediátrica entre los años 2010 y 2020. La búsqueda de artículos fue en PubMed y se encontró una variación significativa incluso de la dosis de radiación, incluso para el mismo procedimiento. Y esto justifica el artículo, que es debido a la variabilidad en la edad y el tamaño del paciente, y también la complejidad de ese procedimiento en particular. Entonces el artículo digamos, habla en base a esto del principio de seguridad radiológica ALARA, que digamos, sus siglas significan as low as reasonably achievable, o tan baja como sea razonablemente posible, justificando, digamos que los tres puntos que uno tendría que respetar es minimizar la exposición, maximizar la distancia a la fuente de radiación, y obviamente utilizar protección de seguridad radiológica para quienes no deban estar expuestos, o las zonas del cuerpo que no deban exponerse a la radiación. Bueno, respecto a las formas de minimizar la exposición, los dos conceptos más importantes, primero son la justificación, que significa evitar la exposición innecesaria, y la optimización, que significa proporcionar un nivel aceptable en la calidad de la imagen con la menor exposición posible para determinada indicación clínica. Todo esto hay formas de minimizar la exposición. Una de ellas es utilizar protocolos específicos para niños, es decir, que la exposición sea acorde a parámetros del niño, como el tamaño y el peso. Otra forma es evitar irradiar la misma región. Eso se puede conseguir utilizando diferentes ángulos de exposición. Utilizar la colimación. El colimador lo que permite es disminuir o establecer un tamaño más pequeño de zona a irradiar. Utilizar los modos de ampliación solo cuando sean necesarios. Los modos de ampliación aumentan el nivel de exposición y de radiación para mejorar la calidad de la imagen, es por eso que hay que evitarlos. También se recomienda supervisar y mantener un registro de las dosis que recibe el paciente en cada exposición. Otras formas son aumentar la distancia entre el tubo que genera el rayo y el paciente para disminuir la cantidad de piel expuesta. Otra forma es disminuir la distancia entre el paciente y el detector de la imagen. Utilizar la fluoroscopía pulsada. Esto permite, es eficaz, digamos, la reducción de la dosificación de radiación sin perder calidad en la imagen. Y limitar las adquisiciones de cine, que permite una disminución importante, y cuando uno logra disminuir la cantidad de fotogramas que se llaman, disminuye la dosis de radiación entre el 28 al 49%. Y también es importante la educación y la capacitación continua del personal a cargo de realizar estos procedimientos, implementar programas de garantía y de calidad, y como nombramos en el artículo complementario, el uso y revisión periódica de los niveles de referencia de diagnóstico. Todas estas técnicas nos van a permitir reducir la exposición a la radiación sin perder la calidad en la producción de la imagen. Como conclusión de este artículo, las dosis de radiación van a variar significativamente entre los procedimientos
pediátricos, debido a las características tanto del procedimiento como de los niños. La adaptación de las estrategias de reducción conducen a una disminución significativa de la exposición a la radiación. Sí hay dos grandes desafíos al momento de implementar todo esto, que son, en primera instancia, los datos dosimétricos publicados son muy limitados en la radiología intervencionista pediátrica, y no hay estandarización en los parámetros relacionados con las dosis. Y después se sugiere, que según los diferentes autores, que tanto el Kerman, el aire, en el punto de referencia de entrada, las dosis de entrada, el tiempo de fluoroscopía y el número de imágenes de cine, como habíamos dicho anteriormente, son descriptores de dosis que deberían incluirse en todos los estudios futuros en cuanto a dosimetría de radiación. Respecto al checklist que hacemos habitualmente, el título es acorde al tema en estudio sí, fue publicado en una plataforma validada así. Este artículo busca conocer sobre un método diagnóstico. Este estudio incluyó un grupo ciego comparado con el gol estándar no, y los resultados sí fueron significativamente estadísticos. Sí, en realidad dos cosas tiene importante, me parece esto. Por un lado es todo lo que habla el artículo de lo que es la protección del paciente, porque en general cuando uno hace un procedimiento está pensando en ese procedimiento, pero los pacientes pediátricos y los pacientes complejos que nosotros tratamos en general no tienen un procedimiento, tienen un montón. No es lo mismo, como por ahí te decía, poner un catéter o una sonda transpilórica o, no sé, una biopsia guiada por tomografía, un procedimiento que uno haga en un paciente que es la primera vez y es un paciente previamente sano, que hacerlo, por ejemplo, en un paciente que tiene una cardiopatía y que por ahí ya tuvo un montón de hemodinamias. Uno debería siempre, antes de empezar el procedimiento, como tener siempre en cuenta esto, cuántos procedimientos este paciente tuvo y cuántos va a ir teniendo a lo largo de la vida, porque todos estos efectos son acumulativos. Y es lo que dice un poco esto, uno por ahí no es uno el operador que hace todos los procedimientos, por ahí uno no sabe cuánto estuvo irradiado ese paciente o no, por eso cada vez que uno está frente a uno de estos, de lo que vaya a hacer, ya sea poner una vía, poner un drenaje, poner un catéter doble J, digamos, una embolización, una esclerosis, cualquier cosa que sea guiada por radioscopía, ponerla en el contexto de que no es el único procedimiento que va a tener el paciente y que uno tampoco sabe cuánto se irradió o cuánto se va a irradiar a futuro. Entonces eso por un lado es importante, hay un montón de, ahí como mostró Agustina, como un montón de tips como cuán cerca está el tubo o cómo uno antes de empezar el procedimiento. Es verdad que una cosa es si el equipo lo manejamos nosotros y otra cosa es si hay un técnico, pero si hay un técnico manejando el equipo, uno siempre, nosotros en angio siempre es, bueno, está puesto en dosis pediátrica, los equipos de radioscopía tienen distintos programas y uno puede modificar el tipo de dosis según la región, el tipo de dosis si es pediátrico y adulto. En general uno le carga el peso y la altura y también te calcula la radiación que va a recibir. Y lo otro que se hace es, que también lo dijo Agustín, es bueno, ¿cuántos disparos uno hace por minuto? Si uno va a ver algo que es arterial y tiene muy alto flujo, bueno, por ahí necesitas muchos disparos por minuto en la imagen, pero cuando nosotros hacemos cosas como ver cómo progresa una cuerda de piano, o ver cómo se llena una cavidad, digamos, o cosas que no tienen tanta dinámica, uno no necesita tener tantos disparos por segundo y eso disminuye un montón la radiación de los pacientes. De hecho, todo eso se setea antes de empezar. Y no hace falta que uno sepa manejar el equipo, sino simplemente que le pida al que está manejando el equipo que lo setee de esa manera. Y siempre al final aparece en los equipos la última, digamos, de todas las imágenes que te guardan, la última siempre te aparece una hoja con la radiación que recibe ese paciente. O sea que siempre uno no tiene la costumbre de ir viendo las dosis acumulativas, y es verdad que es trabajoso ir viendo en el tiempo, bueno, cuánto se irradió, pero bueno, siempre está bueno, cuando uno se para frente a un procedimiento, tener en cuenta eso. No sé si lo nombró el artículo, pero a veces cuando nosotros hacemos un procedimiento que va a estar guiado en una determinada sección del cuerpo, bueno, se pone una protección sobre las gónadas de los pacientes, porque si vos tenés el tubo cerca, la irradiación va ahí, pero cuando uno va alejando el tubo, la radiación se dispersa.
también está la radiación del aire y tiene que ver con la distancia a la que uno está del tubo. Entonces, si uno puede proteger determinadas partes sensibles de los pacientes, también es algo a tener en cuenta. Y después, por otro lado, otra cosa que por ahí en la que no hacemos tanto hincapié, pero sí es muy importante, es la protección que usamos nosotros. Más por ahí los residentes, la gente en formación, que por ahí le toca ir un montón de procedimientos todo el tiempo, y van y ponen un catéter, y van, están en una embolización, y van y ponen un catéter, digamos que tienen un montón de procedimientos, y que a lo largo de la formación van a ir haciendo un montón de cosas. Y a veces uno se relaja y dice, bueno, no importa, no tengo chaleco, me paro atrás tuyo, o dale, nada, disparar que no pasa nada, y todo eso es acumulativo. Nosotros, si uno se toma el tiempo, todos los meses de la gente que se lleva los dosímetros te manda cuánto te irradiaste y cuál es la dosis máxima. Y es verdad que uno en general no tiene la costumbre, porque son procedimientos rápidos, son cosas pasajeras, y uno no llega a tomar noción de cuánto te puede llegar a afectar. Pero es esto, digamos, el chaleco, ponérselo bien, lo que decían eso de que es verdad, las mujeres tienen más sensibilidad por las mamas. Y uno a veces se ponen los chalecos que se abrochan atrás, y si vos te fijás, uno se agarra con las manos de los costados, digamos, donde va la axila, no sé si me explico dónde, y eso te queda totalmente abierto, expuesto, y si vos ahí estás de perfil mientras alguien irradia, la radiación va directo a la glándula mamaria. Si uno se pone el chaleco que se apoya, que se abrocha atrás, y no el ideal es el que es el chaleco y la pollera, o sea que te dan 360 grados la vuelta al cuerpo. Pero si uno se pone los otros chalecos que se sueltan un poco y que se aflojan y todo, uno no debería estar nunca, ni de perfil, y mucho menos de espalda a la fuente de radiación. A veces vos estás haciendo un procedimiento con otra persona y te diste vuelta a agarrar algo de la mesa, y si la otra persona está irradiando, está apretando el pedal, te está llegando toda la radiación por la espalda y encima está chocando contra el chaleco. O sea que son como un montón de pequeñas cosas para nuestro cuidado personal, a tener en cuenta. El tema de las manos, de irradiarse las manos, hay guantes plomados, es verdad que son súper incómodos y a uno le cuesta ponérselos, pero bueno, uno dice, bueno, es una vez, es un segundo, y lo otro que siempre nos protegemos y que es muy sensible son los ojos. En Angio por lo menos tenemos unas gafas plomadas, y sé que los residentes, Luciana había conseguido unas para quirófano, pero está bueno, digamos, si en el lugar donde uno trabaja uno puede tener un solo par, aunque sea de gafas, a disponibilidad, así como te pones el chaleco y te pones el cuello, también ponerse las gafas plomadas, porque la irradiación ocular se mide también, se mide en relación, uno debería usar dos dosímetros, el dosímetro que va abajo del chaleco, y después el dosímetro que va en el cuello, el cervical, que es el que te relaciona con la irradiación, en realidad va a medir la irradiación ocular que uno recibe también si no tiene protección. Pero nada, son todas como pequeñas cosas de la práctica diaria que uno por ahí debería empezar a tomar en cuenta para las dos cosas, para cuidar a los pacientes y para cuidarse uno también. No, es remarcar un poco más lo que ya venís haciendo, pero la clave del éxito es tenerlo uno presente en la cabeza, porque si uno está pensando en otra cosa o no lo tiene presente, te perdés la oportunidad de restarle irradiación al paciente. Uno de los trucos que por ahí, no sé, en quirófano central no tenemos la costumbre de manejar nosotros el equipo. Manejar nosotros me refiero a sacar el pedal que está conectado y ser uno el que pisa el controlador del arco en C para que uno decida cuánta radiación dar y cuánto no. Cuando trabajás con un técnico dependés de la coordinación que tengas con la otra persona. Y bueno, nada, depende de vos y depende del técnico. Hay gente que está más distraída y que vos decís rayos y te queda apretando el botón de rayos hasta que vos no le digas basta, y hay otro que te mira a los ojos y se fija que esté mirando la pantalla. Pero si vos tenés el pedal, eso te permite que la cantidad de rayos que emita sea mucho menor. Y después hay cosas, qué sé yo, a mí me pasa mucho, por ahí no tanto dentro del hospital, pero afuera, que entender más o menos cómo funciona el equipo, cuando tenés el arco en 6, cuál de los dos tira rayos, para saber cómo ubicarlo, dónde poner. Se le puede poner protección debajo del paciente, entre la camilla y el paciente, porque los rayos generalmente vienen de abajo, y que por ahí son cosas menores, pero si tomás 3 minutos antes de empezar, nosotros que hacemos urología y estamos en la mitad de abajo, le podés poner un protector debajo en la mitad de arriba y todo lo que es cuello, tiroides nos irradia, por decir algo para tenerlo presente. Y después otra cosa de las que uno ve el día a día, el cuidado de los chalecos, de nuestros chalecos. Sepan que si uno tira el chaleco en cualquier lado, queda doblado arriba de una silla,
el plomo se va resquebrajando, entonces deja de cumplir el objetivo de protegernos. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso en los quirófanos están esos percheros para que esté bien derecho y colgado, y no en cualquier lado. Son esas pequeñas cosas que podemos hacer nosotros para protegernos. No, sí, tal cual, es eso, es que es como pararse 2 segundos, así, no sé, como cuando uno va a hacer un procedimiento, en general uno se toma 2 minutos para hacer una planificación de, bueno, voy a querer esto, voy a querer este instrumental, vamos a entrar así, y uno lo planifica, esto es lo mismo, bueno, vamos a empezar, listo. Chequear con el técnico si uno no conoce el equipo, bueno, fíjate que, porque a veces el técnico está atento y a veces no, y a veces uno tampoco, entonces, bueno, chequeame que esté en dosis pediátrica, o a veces en protocolo cerebral, digamos, hay distintos protocolos para bajar la radiación. Fíjate, entonces voy a decir, chequeame esto, chequeame el otro, fíjate que estén pocas imágenes, préstame el pedal, hay cosas esas como, bueno, el protector, uno no lo, es que no se hacen porque uno es verdad que entra apurado y no lo piensa, pero es tomarse 2 minutos para pensarlo, y eso también, digamos, cuidar los chalecos, por ahí irradiar, depende de lo que uno está haciendo, pero eso, digamos, cuando uno va cambiando un poco el ángulo de irradiación y sigue viendo lo mismo, también vas irradiando en distintas partes de lo que es, digamos, la piel, el acceso directo del paciente, pero es simplemente como tomarlo como, nada, un checklist mental más que uno hace cuando va a hacer un procedimiento, por el paciente y por nosotros también, porque uno ve un montón de irradiación de médicos totalmente innecesaria, que en ese momento parece que es nada, pero si uno piensa todas las veces que bajan en quirófano o en algún procedimiento, en forma acumulativa es un montón. Y nada, para cuidarse y cuidar a los pacientes también. Julia, buen día. Este es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo ya, y este planteo que acabas de hacer y que todo el bibliográfico habló de ver cuánto acumulan en nuestros pacientes, digamos, es un tema recurrente, ¿no? ¿Por qué te parece que no terminamos de incorporar? A ver, creo que hemos incorporado muchos conceptos que antes no teníamos, y lo que dijiste vos recién, lo que dijo Roberto, sin duda van en esa línea, pero sin embargo, claramente no tenemos el parámetro de cuánto acumulan nuestros pacientes a lo largo de todos los tratamientos. Entonces, ¿por qué te parece que eso no termina de estandarizarse, por lo menos en un hospital como el nuestro, ¿no? que tiene la capacidad de hacerlo, pero sin embargo hay algo que no va en esa línea? Sí, viste, en el hospital, nosotros en un momento los chicos, algunos de los chicos, ahora no me acuerdo cuál, porque ayer me equivoqué, había revisado, bueno, pacientes con intestino corto que tuvieron catéteres, ¿cuántos se irradiaron promedio? Lo que pasa es que la realidad es que uno no va a buscar paciente por paciente la tablita esa que está subida a la historia clínica, uno tiene promedios, la gente de imagen dice, bueno, en un vía central se irradia tanto, como hay estándares y uno va sumando, pero nunca es el platón real. Yo creo que el principal tema es que uno no lo termina de concientizar, creo yo, porque es lo que te digo, es algo que en general es un procedimiento que fuiste a hacer, era algo rápido, muchas veces es algo que uno no ve y es no tangible. Creo que cuando es no tangible es distinto. No es lo mismo que uno dice, che, se me infectó una herida, la vi en consultorio, vi que cuánto irradió un paciente, que la realidad es que si vos ese paciente no lo ves o no lo seguís a largo plazo, es muy difícil de por ahí de poder medir si tuvo consecuencias o no tuvo consecuencias. Y creo que eso pasa mismo con los médicos, ¿eh? Cuando vos les decís, che, no tenés puesto el chaleco, no tenés puestas las gafas, como, bueno, es como uno, me parece que no lo termina de concientizar porque es algo que no se ve. Por eso me parece importante como hacer el hincapié para que uno es simplemente ir tratando de concientizar a la gente para que uno se tome el trabajo de hacerlo por uno también, ¿no? Pero sí es algo que uno debería medir, más que nada la dosis acumulativa en los pacientes, pero me parece que, sí, yo qué sé, es como trabajoso por ahí buscar, no sé, en el hospital hay gente que se encarga de chequear absolutamente todo, y chequean los equipos, y se chequea cuánto irradia, y si vos les querés hacer una consulta de cuidados personales, van, te muestran, te explican dónde pararte, cómo protegerte y todo. Pero si uno no va a buscar eso, no hay una capacitación continua. En general, está muy bien dada la respuesta cuando uno va a buscar la información.
pero no es algo que por ahí en la práctica diaria te lo estén recordando todo el tiempo. ¿Sabés si existe en algún otro hospital alguna recomendación en base a justamente esa dosis acumulativa, digamos, como parámetro de vigilancia ante los pacientes, y que eso implique no poder realizarse algún tipo de tratamiento o algo en ese estilo? La verdad que no sé, se puede averiguar. No creo que haya algo que te impida hacerlo. Sí es verdad que por ahí en algunos otros, estamos hablando de lugares de afuera, uno son como mucho más, pero porque hay gente encargada de eso. Por ahí, no sé, en el servicio de radiología de Boston, por ahí hay uno de los técnicos, está en el pizarrón, tienen un pizarrón y están anotando todo el tiempo, cosas que uno no es muy consciente, no sé, le pasamos con, bueno, ¿cuánto pesa el paciente? ¿Cuánto de esto le pasamos? ¿Cuánto se radió? Es como van anotando todos los tiempos, entonces eso que te concientiza mucho más cuando terminó el procedimiento cuántas cosas hiciste, y cuando te estás pasando de determinado parámetro te avisan, che, mirá, ya pasamos tanto contraste, mirá, ya se irradió tanto tiempo, pero no sé si deben tener algo estandarizado, la verdad es que se puede buscar, yo no lo vi, sí sé que son muy cuidadosos en quirófano y siempre hay un encargado de ir tomando nota de todo, porque es verdad que a veces el operador en el momento del procedimiento no puede estar todo el tiempo chequeándolo, pero sí hay un monitor externo que te va avisando. No sé si no creo que haya procedimientos contraindicados por la radiación, pero la verdad es que No, lo pero tendríamos que averiguar, sí. yo me refiero más que con contraindicado, por ejemplo, una sugerencia de si cuando llegaste a Sí, esto, quizás claro. empezar un resonador para tratar de ver, para ver si puedes reemplazarlo de otra manera, digamos, ¿no? Claro. Sí, uno en pediatría trata mucho todo el tiempo de reemplazar eso, digamos, de acostumbrarse más a la resonancia. Es verdad que la tomografía es más rápida, pero la tomografía radia un montón, pues la Radio. resonancia es más larga, pero no te irradia. La ecografía también, a veces hay un montón de procedimientos que se pueden guiar por ecografía en vez de por radioscopía o por tomografía. Es simplemente, creo yo, como tomar conciencia e ir tratando de irradiar lo menos posible. O sea, siempre Sí, que se yo creo necesite se va a hacer, obviamente, pero es como tener todas las herramientas en la cabeza. creo que claramente hemos avanzado mucho en la concientización de cada procedimiento. El tema acá es con la acumulación a largo plazo de los pacientes pediátricos complejos, ¿no? Claro, pues uno como a veces no ve eso, uno ve el procedimiento que está haciendo, pero no sabes ni de cuántos vienen ni cuántos va a tener. Pero sí, habría que buscar una forma donde uno, no sé, por ahí en el hospital, que tiene una historia clínica como electrónica centralizada y todo, donde uno pueda tener algún lugar donde se pueda fijar eso, donde pueda quedar cargada las dosis acumulativas, sino que uno tenga que ir a buscarla específicamente al final de cada procedimiento. Es una buena medida. Y el tema me parece que es, ¿y después qué haces con esa información? Porque si vos tenés esa medida y tenés un cartelito que te dice, no sé, 1200 y te pasaste ya 200 Sí. en lo acumulativo, bueno, ¿qué haces con eso? Probablemente me parece que esa sea una de las limitantes principales, ¿no? Sí, Porque está buenísimo, listo, lo sabes. Bueno, ¿y ahora qué haces con eso? Y claro. creo que ahí está la discusión, me parece. Ahí está el centro del problema, por lo cual no se termina de implementar ese control acumulativo. Sí. Sí, es como todo, digamos, por ahí si esas decisiones de qué se va a hacer o cuándo se va a hacer se toman más como en conjunto, con una mirada más global, es una cosa. Si uno lo toma como, che, me mandaron a poner un catéter, es difícil lo que vos decís, es como difícil terminar de concientizar y de incorporar todo para que funcione, pero bueno, también es verdad que estamos mucho mejor y mucho más conscientes de esas cosas que antes. Entonces que también es una cuestión de tiempo y de capacitación. En general, la recomendación, en base a lo que dijo Juan, no es que te van a contraindicar un procedimiento, pero es el concepto ALARA, que lo nombró Joaquín. Claro. Es usar la menor cantidad razonablemente posible.
nada, mi ejemplo es lo que me pasa con las litiasis. La forma de ver una litiasis es con tomografía. Pero digamos, si yo le hago una tomografía al paciente, tiene la litiasis, después del tratamiento le tengo que hacer otra tomografía para ver con más detalle, mejor que con la ecografía, cuánto quedó, y son pacientes que tienen la litiasis muy recidivante, lo llamamos en el gráfico pasado. Entonces, yo soy muy cuidadoso a la hora de pedir una tomografía, por lo menos la de control. Hay situaciones en las que hay que pedirla sí o sí, pero patología recidivante que requiere rayos, ni hablar que todos los procedimientos que hacemos requieren muchos rayos. Entonces, por ahí me quedo con la imagen de la ecografía, que no es la mejor que tengo, y probablemente si yo quiera publicar mis datos, no tenga la imagen tomográfica como se pide en adultos para poder decir exactamente qué litiasis residual dejé. Pero bueno, yo al paciente pediátrico no le pido una tomografía de control si la ecografía no ve nada. Nada, son decisiones que hay que tomar y es la diferencia entre pediatría y adultos. Y una cosa que me quedó en duda... Sí, por ahí no, sí. Sí. No, Robert, lo que dijiste de que te tira el informe de cuánta radiación usaste. ¿Eso el arco en C de quirófano también te lo da? ¿O es solo para los equipos de angio, que son más completos? Me tendría que fijar, en general al final cuando vos mirás todas las imágenes, la última imagen es el listado, te pone todo, el listado de cuánto se irradió todo. Podría preguntar, yo creo que por default en realidad todos los equipos lo deberían registrar, pero no sé si queda cargado. En el equipo de angio queda cargado en el equipo. A veces no se suben las imágenes esas al alma, quedan guardadas. Pero podríamos preguntar a ver si se queda. No, obvio, digamos, uno no va a contraindicar un procedimiento ni nada, pero simplemente ir pensando eso, lo que vos decís, bueno, yo qué sé, tengo que estudiar a este chico. ¿De verdad necesito por ahí pedirle una tomografía si después lo voy a tener que irradiar para tratarlo? ¿Puedo reemplazarlo? Como, nada, uno va analizando y tomando pequeñas decisiones que después en forma acumulativa terminan haciendo un cambio. buen día, Julia. Buen ¿Cómo día estás? a todos. La verdad que me pareció súper importante el tema que elegiste, porque creo que la clave que han nombrado es que no es visible la radiación. Entonces la pregunta es cómo hacerla visible. Hay veces que por la complejidad de los casos, bueno, como todos los que nombraron, si hay pacientes que tenés que entrar por lo que sea, hemodinamias, esclerosis, embolizaciones, pacientes con litiasis, permanentemente hay pacientes que van a necesitar radiación. Y uno de los claves, creo que yo, es ver cómo lo hacemos visible. Roberto me parece que lo expuso perfecto. Decía, bueno, si yo no lo tengo en la cabeza, si yo a priori no pienso cuánta radiación le voy a dar o cómo evitarla, nunca lo vamos a lograr. Y algunos tips, me parece, más allá de los que daba el artículo de Colimar, que por ejemplo cuando damos radioscopía, en realidad por lo menos haciendo una autocrítica, no la uso, o esto de que decían, bueno, si yo voy a usar, qué sé yo, irradiar el tórax, proteger el cuello si lo puedo evitar, o sea, proteger las áreas o los genitales, si yo no voy a estar usando en el campo de radiación, creo que está muy bueno. Y algunas otras cosas creo que también nos sirven, o para pensar, Juan decía, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar? Y yo creo que eso también depende no solamente de la conciencia nuestra y verbalizarla. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy empezando a hacer, por una cuestión de justamente esto, es decir, bueno, antes de que el radiólogo empiece a dar rayos, preguntarle a todos, ¿podemos dar rayos en voz alta? Así como una especie de checklist que hacemos antes de empezar una cirugía, de qué lado vamos a operar y de qué. Antes de empezar a dar rayos, bueno, podemos dar rayos, están todos con equipos, por esto mismo que mencionaba, a veces ni siquiera nosotros nos ponemos los equipos, nos ponemos equipos que están rotos, que los agarramos hasta todo el plomo en la parte de abajo del equipo, o no tenemos gafas y no nos preocupamos por conseguirlas. O sea, hay montones de cuestiones que las tenemos que trabajar día a día como para tratar de que entre todos esto sea más visible. Y un tip que parece una pavada, pero que yo creo que es importante, cuando nosotros, yo hacía mi fellowship en Estados Unidos, cuando vos operabas a un paciente con mielomeningocele, se ponía un cartelito en la entrada, paciente con alergia y prevención al látex. Y eso es como que uno se acostumbró a que es parte del protocolo. Bueno, cuando se hace una radioscopía o se hace un láser, por ejemplo, si Roberto va a hacer una litiasis con láser,
En la puerta del quirófano lo mismo, radiación o exposición al láser. Y esas cosas como que nos ayudan a pensar, bueno, ¿para qué está este cartel? Y empezar a pensar qué es lo que podemos hacer para prevenir, tanto en el cuidado nuestro como en el cuidado del paciente. En el cuidado nuestro yo creo que también hay que empezar a ser más consciente, porque el paciente, por más procedimientos que tenga, nunca va a tener tanta exposición como la que tenemos nosotros, estamos todos los días haciendo estos procedimientos. Así que por ejemplo, el uso del dosímetro, que ustedes creo que lo tengo, y aprovecho para dejarles la pregunta abierta, si lo tienen todos. Por ejemplo, en mi hospital, sobre todo en el hospital público, hay veces que la primera pregunta que voy a hacer es si anda el equipo de radioscopía. Entonces, a veces cuando uno parte cuestiones tan básicas, como si voy a tener la radioscopía adecuada, o está el equipo que yo quiero, porque los otros el más nuevo se rompió y tengo que usar un equipo viejo. Entonces, cuando tenés cuestiones muy básicas, por ahí lo urgente no deja tiempo lo importante. Por ejemplo, tener dosímetros me parece fundamental. Y le acabo de preguntar a mi radiólogo, con el que estoy habitualmente, si los equipos nuestros del hospital tienen para ponerle peso y talla al paciente. Me acaba de decir que no. En rayos cuando damos radioscopía para hacer estudios en el hospital, habitualmente suena una alarma después de un tiempo, pero es como una cosa muy burda, pues si vos necesitas seguir haciendo el procedimiento, ¿qué haces? ¿Apagás la alarma o reiniciar el equipo y seguís? Entonces creo que es un trabajo de hormiga, de que todos trabajemos para hacerlo más visible y concientizarlo. Gracias. Sí, tal cual lo que vos decís, y eso de preguntar también. De hecho, mira, como uno está tan acostumbrado, ni siquiera lo dije en los tips, pero es verdad, digamos, uno antes de pisar el pedal, siempre, chicos, están todos con chaleco, porque aparte de estar vos y el ayudante, está el anestesista, está el técnico de anestesia, está el instrumentador, hay un montón de gente dando vuelta. Entonces, eso de preguntar también, y lo que les decía, como si vos estás mirando desde afuera y te pusiste un chaleco, que pongamos que es un chaleco que funciona, pero es lo que te digo, y más esto me lo marcó mucho la gente que hace radioprotección en el hospital. Viste que eso, cuando el chaleco queda suelto de arriba y vos te pones de perfil, la glándula mamaria se irradia un montón en las mujeres, y eso es súper importante, y es una pavada, bueno, si la fuente de irradiación viene de allá, estoy de frente a eso, no estoy de costado ni estoy de espalda, y claramente cuanto más uno se aleja de la fuente de radiación, menos irradia, o sea que si uno está viendo un procedimiento, y en el momento que pisan el pedal y por ahí te alejas un poquito y mirás el monitor, no hace falta estar al lado, pero es lo que decís, es trabajo hormiga, son un montón de cosas que hay que ir como incorporando y interiorizando para hacerlo visible, digamos, para el cuidado de todos. Yo un comentario sobre lo que dijo Lisandro. Uno como, digamos, el cirujano a cargo, responsable del quirófano, tiene que tener presente de lo que hacen los demás, porque es un clásico de rayos, tienen todos chalecos, no, yo no me pongo, que dice alguien que esté por ahí, sí. Cualquier persona. Y uno tiene la responsabilidad de decirle, no, salí o ponete un chaleco, pero no podés estar sin chaleco, ¿no? Digamos, es responsabilidad tuya de que los demás también se cuiden, porque esta situación de no pasa nada, yo me quedo, es sistemático, pasa todos los días. Entonces uno tiene que tener la responsabilidad de cuidar al paciente, cuidarse uno y cuidar al equipo también. Y también, Roberto, es un trabajo que creo que tiene que ser todo el equipo, porque a vos no se te ocurriría entrar en la neonatología o ir a revisar a un paciente sin lavarte las manos. Pero, digamos, cuando nosotros hacemos la residencia de cirugía general, íbamos rotando de cama en cama, tocando a cada uno de los pacientes, y como nadie nos lo exigía, no nos lavamos las manos. Y como vamos aprendiendo los golpes muchas veces, el día que vos entras a una unidad de cuidados críticos y vas a hacer algo que no corresponde, te saltan en peso, y la primera va a ser la enfermera, de pegarte el grito, doctor, no se lavó las manos, fuerte y claro. Vas y lo haces hasta que lo tomás como una rutina, y esa rutina yo creo que nos falta. Eso que vos decís, yo no me pongo el equipo, es de todos los días, y está en el trabajo de cada uno, no solamente nosotros, sino de la enfermera, el mismo técnico, de todos, reforzar la concientización de esto, porque si no, nunca lo vamos a hacer visible. Y otra cosa que quiero decir, si el doctor Pueval quería hacer algún comentario. No, digo, uno vivió esto muchas veces. Me parece interesantísimo que cada uno de los que están sentados acá recapaciten lo que hacen. Pero quiero rescatar algo que fue Juan que lo mencionó, que el problema va mucho más allá.
Muchas veces recibimos un enfermo con una litiasis que ya viene una tomografía, no es nuestro pediatra. Hay muy mala educación médica con respecto a la elección de los métodos para que se... Todavía estamos en la fase 1 de esto. No se utilizan los métodos diagnósticos y se piden tomografías a rutina sin ninguna necesidad. O se hacen radioscopías sin analizar cuál es el mejor método para encontrar un cuerpo extraño. Y todo eso existe todavía. Y existe en el 90% de los médicos que vienen a este país. No digo los pediatras, o de ciertos pseudoespecialistas. Entonces creo que me parece muy bien todo lo que se remarcó acá, y es que nosotros, cada uno de nosotros puede trabajar en su ámbito de trabajo, pero creo que tenemos que ir más allá. Tenemos que exigir que la colectividad médica piense esto, cosa que no lo hace, estoy seguro. Sí, tal cual, la forma de estudiar a los pacientes también, digamos, es lo que hablamos antes. Uno dice, bueno, hacer una tomografía. Bueno, ¿una tomografía para qué? Para buscar que hay un método mejor que una tomografía, y a veces del tórax, digamos, completa para buscar algo, como qué estamos buscando y cuál es el mejor método, y lo podemos ver de otra manera. También es verdad que hay un montón de realidades, y por ahí, no sé, nosotros en el hospital público para hacer una resonancia teníamos que pedir un turno y hacerla. Hay un montón de realidades eso, pero bueno, ¿qué está al alcance de nuestra mano según la realidad que manejemos para tomar la mejor decisión por el paciente? Es importante las pautas que uno da de diagnóstico, Sí. donde uno tiene la posibilidad de tenerlas, y esas pautas son aplicables en lugares que no se pueden aplicar. Y eso lleva... Entonces también tenemos que, además, mejorar las pautas diagnósticas. Una cosa que insinuó Roberto Bañi fue que, bueno, a veces la ecografía no es suficiente, pero es suficiente para lo que buscamos. Y bueno, ese Claro. es el criterio médico. Entonces, no hace falta lo mejor. Hay un dicho de un maestro mío que decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Sí. Y es verdad, hoy lo bueno es hacer lo mejor para el paciente. Y aunque Sí. tenga menos imagen, lo que te es útil para definir una situación, es útil. Y bueno, eso es el criterio médico, es usar el mate. Sí, tal cual. Por ahí a veces lo que decía Rob, uno no tiene la imagen después preciosa de la tomografía para mostrar en un trabajo o en un congreso. Pero bueno, si vos con otro método que no es irradiante o que es menos irradiante, podés definir el diagnóstico o te va a definir la conducta terapéutica a tomar, creo que hay que quedarse con eso. Bien, no hay preguntas en el chat, Julia, sí, Bueno, respecto a tu pregunta previa. ok. Bueno, si quieren vamos cerrando, así no nos pasamos de la hora. Una sola que ahora se quiero decir, que más allá de todo esto que hablamos de la irradiación y todo, que uno tiene que cuidarse, la realidad es que los métodos de protección bien utilizados sirven. Digamos, si uno está protegido con chaleco, con todo lo que tiene que ver, y a fin de mes mira las tablitas que te mandan de los dosímetros, o habla con cualquier persona que hace radioprotección y todo, digamos, esas medidas bien implementadas sirven y te cuidan. No es que uno no puede hacer nada acerca de rayos, es simplemente aprender a usar los métodos necesarios. Una idea con eso, la verdad es que yo uso el dosímetro todo el día y lo cambio todos los meses, llegan los dosímetros una vez por mes con los nombres de todos los médicos del servicio, en el hospital Sí. Pasa, digamos. Pero yo no sé mis dosis, deberíamos saberla. Hay Por que ahí es algo para pedirla, hacer sí. entre nosotros. No, bueno, pero sería algo bueno que tenemos que hacer, digamos, o una devolución personal que cada uno tenga, digamos, porque si uno no lo va a buscar no te dicen cuánto te irradiaste. Y yo no sé Claro, si yo me tal irradio cual. más o menos de lo que corresponde. Sería algo que tendríamos que hacer, recibir sistemáticamente esa información. Yo creo que si la pedís, habría que, en Angio, por ejemplo, nos la mandan, te la mandan todos los meses y te mandan tu valor y cuál es el rango y cuál es todo. Pero bueno, por ahí habría que ver la manera de articularlo para que uno le manden las dosis, y si uno pudiese tener una devolución es ideal, porque sabés un poco dónde estás parado. Igual, Eso tiene que ser fácil de hacer. Sí. Roberto, en relación con eso, radiovigilancia, si estás por fuera del rango, te llama y te dice no puedes hacer procedimientos por tanto tiempo. O sea, Claro, a que veces bueno, te dan, viste, la pero profiláctica para... Para saber, inclusive dentro del rango, cómo estamos, tener una idea, no sé, a mí me gustaría saber. sí, no, Yo- eso concuerdo, pero sabé que hay alguien mirando que no te pases de la línea. Sí. Y que si te pasaste suspende todo lo que tiene que ver con los rayos, ¿no? Sí, te dan una
unas vacaciones de rayos profilácticos. Pero sí, Robert, es verdad que está bueno saber. Yo lo miro y te ayuda un montón, porque decís, bueno, ¿cuánto me irradio realmente? Uno sabe, bueno, poco, me cuido y todo, pero verlo en números, pero seguro que si lo pedís en informe te lo mandan, porque en Angio, por ejemplo, no nos lo mandan, así que es cuestión de pedirlo. Bueno, ¿te parece, Julia, entonces si Sí, finalizamos? sí. Dale, gracias a todos. Muchas gracias.